Vamos a ver 3 puntos en este sermón y el primero es del versículo 14 al 17. Habla sobre una fe inútil. Y el texto comienza, lo vamos a leer una vez más, el texto comienza y dice: ¿de qué sirve, hermanos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? El texto comienza haciéndonos una pregunta retórica, que, como toda pregunta retórica, se responde con un sí. La idea es que se responde sola, es como una afirmación, pero que se hace a modo de pregunta para que uno reflexione en lo que te están diciendo. Y la pregunta es: ¿sirve de algo una fe sin obras? ¿Puede salvar una fe sin obras? O dicho de otro modo, ya que estamos hablando de una pregunta retórica, una fe sin obras no sirve para nada. Una fe sin obras no sirve para nada. Una fe sin obras no salva. En las 15 veces que Santiago usa la expresión hermanos míos en toda la carta, siempre va acompañado de una afirmación. Lo que está haciendo es como diciendo, llamando la atención. Miren, escuchen lo que voy a decir, como cuando nosotros estamos hablando con alguien y antes de decir tal vez lo más importante en nuestro argumento, queremos que la otra persona ponga atención y entonces decimos su nombre. Y esto es lo que hace Santiago en todo momento que dice hermanos míos. No solo lo dice porque los ama, porque ama a la iglesia y es cariñoso, sino porque justo lo que va a decir después es una afirmación. Si nosotros contextualizamos esto, podríamos decir algo como: Iglesia Bíblica de Citibel, hermanos, y pónganle su nombre a lo siguiente, háganse la pregunta: ¿acaso sirve una fe sin obras? ¿Tiene sentido una fe sin obras? Y respondamos esto con lo mismo que responde Santiago en el siguiente versículo, del 15 al 16. Dice, nos da un ejemplo que se lo inventó, un ejemplo hipotético. Dice: si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, y termina nuevamente con la misma pregunta: ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Lo está haciendo práctico. La idea es que nosotros entendamos a qué se está refiriendo con la pregunta. Ahora hagámonos el esfuerzo de imaginarnos si un hermano o una hermana dentro de nosotros está padeciendo necesidad, no tienen con qué vestirse, tal vez no están pudiendo comer diariamente, y nos da mucha pena y empezamos a formular razonamientos lógicos de por qué hoy yo no puedo ayudar a esa persona. Hoy no. Y en mi cabeza me convenzo a mí mismo de por qué hoy no puedo ayudar a esa persona, o simplemente lo ignoramos y nos distraemos rápidamente con alguna otra cosa para ya no seguir pensando en eso. Y lo único que le decimos es: hermano, no te preocupes, no te preocupes, Dios provee, confía en el Señor. Chao, ya está. Unas palabras de aliento, ¿no? La frase id en paz que usa Santiago es un saludo de la época, un saludo cristiano, por así decir. No digo cristiano porque el concepto, la palabra cristiano todavía no se usaba, pero un saludo cristiano, un saludo de creyentes, de la congregación. Es como decir shalom, más o menos, que usan los judíos. O como cuando nosotros le decimos a alguien Dios te bendiga. Qué palabra vana muchas veces. Qué palabras vanas las que usamos muchas veces. Nos encanta decir en este lenguaje cristiano amén, Dios te bendiga, gloria a Dios. Hay palabras que tal vez ni siquiera sabemos qué significan, pero nos encanta usar todo este lenguaje cristiano sin pensarlo, y muchas veces carente de significado. No porque las palabras no signifiquen algo, claro que gloria a Dios es el propósito de toda la creación, pero nosotros no lo pensamos muchas veces cuando lo decimos. Y decirle a alguien Dios te bendiga, anda en paz,
Dios te va a bendecir. Pueden ser palabras fáciles para no vivir lo que estoy diciendo creer. Por lo contradictorio aquí es que decimos que somos cristianos y no tenemos misericordia con nuestros propios hermanos. No significa que uno no tenga misericordia con todo el mundo. Por supuesto que Dios nos manda a tener misericordia y amor por toda persona, pero hay un énfasis en las Escrituras por los mismos hermanos. Si bien el ejemplo que usa Santiago es inventado, ¿sí? Al decir, si un hermano es porque justamente no es algo que él está viendo o que está pasando en ese momento o que conoce de una situación específica en la que pasó, sino que se está inventando un ejemplo, es un ejemplo bastante válido, porque Jesús mismo usó este ejemplo. Jesús mismo usó este ejemplo. Y leamos, busquen en sus Biblias, Mateo 25, 31 al 40. En realidad hasta el 46 y después si quieren leerlo pueden anotar hasta el 46, pero leamos qué es lo que dice Jesús acerca de esta misericordia con los hermanos. Mateo 25, 31. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, todas las personas, todas delante de él, y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre. Entendemos entonces que los que puso a su derecha son los creyentes. Venid, benditos de mi Padre, dice, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y acá está la explicación por qué. Lo que todos responderíamos es porque tuvieron fe, ¿no? Porque tuvieron fe y creyeron. Y es una respuesta correcta, pero no es la respuesta que dice acá. Dice, ¿por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recibiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, todas estas personas que están a su derecha, le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey, le dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Cuando dice habla de que hicieron esto a los hermanos míos, aun a los más pequeños, no se trata de un altruismo popular como el que vemos todo el tiempo en redes sociales o en la televisión, personas, ONGs ayudando a otros, y se ve muy lindo. Y por supuesto que la iglesia tiene que tener misericordia por todo el mundo y ayudar en lo que podamos, pero está hablando de hermanos míos. Y el reino llama hermanos míos a todas las personas. Está hablando de la iglesia. Está diciendo, porque ustedes, entre ustedes, iglesia, se amaron de esta manera, por eso es que heredan el reino de los cielos. Entonces decimos, bueno, pero no se supone que es por la fe. Lo que está haciendo Jesús es hablar de esta fe evidenciada en el amor de unos por otros. La falta de misericordia y un amor por los hermanos es una muestra de fe sin obras, una fe que no sirve para nada, que es inútil. La idea de hacer preguntas es para que meditemos en esto. Si no tenés amor y misericordia por tus hermanos, ¿para qué fuiste salvo? Si no hay obras de amor por tus hermanos en la iglesia,
¿Para qué fuiste salvo? ¿Para qué la salvación? ¿Esta fe que decís tener sirve para algo realmente? ¿Tiene algún provecho? Es completamente egoísta. No concuerda con lo que Dios es. Y si la fe es don de Dios, ¿por qué Dios va a dotar de sus dones si estos no producirán un carácter más parecido a Cristo? Pero alguno dirá, dice Santiago, en este segundo punto, que yo le he puesto fe, y ahora explico por qué. Él dice en el versículo 8, una objeción que alguien podría tener. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. De repente dice Santiago, hay alguno por ahí que no se quedó conforme y previendo que esto no le va a gustar a todos, él mismo agrega la objeción al texto. Alguno va a decir, bueno, Santiago, todo bien, vos tenés tus obras, yo tengo mi fe. Yo no necesito las obras. Los dos, cada quien que piense como quiera. A lo que Santiago le responde, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Hace bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Todo este texto y el objeto de la discusión es la fe. Es la fe. Lo que se está analizando es la fe que decimos tener. Entonces, para aquel que objeta diciendo que tiene fe y no tiene obras, Santiago le responde muy astutamente, perfecto, fe como la de los demonios. Y puede sonar un poco fuerte, tal vez chocante. ¿Cómo es esto de la fe de los demonios? ¿Acaso ellos creen en Cristo? ¿Acaso un demonio cree en Cristo? Y respondamos con la misma escritura. En Marcos capítulo 15, después, casi al final del Evangelio, en el capítulo 15, luego de la muerte de Cristo, Jesús ha estado sufriendo durante horas, crucificado, ha tenido sed, su garganta está seca, ha rechazado tomar algo, ha perdido toda la sangre de su cuerpo, las personas le rodean y se burlan. Y a la hora novena, Jesús murió. Entonces en el versículo 39, un centurión, un hombre de origen griego, totalmente ajeno a los judíos, uno que solo lo han contratado para hacer una supuesta justicia de un hombre que se decía llamar Dios, parado frente a él, dijo por primera vez en todo el Evangelio de Marcos, en verdad, este hombre era el Hijo de Dios. Por primera vez, una persona que no tiene nada que ver con todos los discípulos, con todos los que le seguían, declara algo que nadie había declarado, ningún hombre había declarado en todo el Evangelio de Marcos, en verdad este era el Hijo de Dios. La primera vez que una persona confiesa. Ahora, si nosotros somos buenos lectores de Marcos, nos vamos a dar cuenta que la frase aparece antes. En el capítulo 3, al principio de Marcos, capítulo 3, versículo 11, va a haber alguien que dice que Jesús es el Hijo de Dios. Y estos son los demonios. Los demonios son los únicos, aparte del centurión, que declaran que Jesús es el Hijo de Dios. Estos eran espíritus inmundos, ángeles caídos, demonios que cuando veían a Jesús, creían en Él, sabían perfectamente quién era Él y reaccionando ante Él en terror absoluto caían al suelo y rogaban misericordia. No nos destruyas, decían. Los demonios saben quién es Jesús, saben quién es Dios.
Se aterran solo de pensarlo y si Dios se acercara a ellos huirían. Aún Satanás en toda su arrogancia se ve completamente aterrado ante la presencia de Dios. A mí me gusta en la película de Narnia, no sé si la han visto, pero hay un momento donde Aslan, el león, que representa a Jesús, acaba de hablar y llegaron a un acuerdo con la bruja o la reina del hielo, algo así, que representa a Satanás. Y la reina le dice, bueno, ¿vas a cumplir lo que dijiste? El acuerdo al que llegamos lo vas a hacer. Y entonces él ruge y ella se cae sentada en su trono que se había armado, aterrada, no puede decir nada. Y queda espantada, no sabe qué decir. Supuestamente llegaron a un acuerdo de que él va a entregarse a morir. Y aún en esa situación donde él es el débil, ella está aterrada por él. Les aseguro que los demonios se ven sumamente más atemorizados ante Dios de lo que nosotros podemos imaginarnos. Pero entonces, ¿por qué fe y fe? ¿A qué quería decir con esto de fe y fe? El punto de todo esto es que los demonios también creen en Dios. Es más, la palabra original para creer en esta parte, porque si ven todo el texto que venimos viendo dice fe, fe, fe y acá dice creer. La palabra original para creer es la misma palabra para fe. Lo que pasa es que en español nosotros no tenemos, digamos, la palabra fe como acción. Entonces nosotros decimos tener fe. ¿Sí? No tenemos una palabra que diga estoy teniendo fe. Por eso usamos creer. ¿Sí? Entonces, pero en el original la palabra es la misma, su raíz es la misma. Así que fe y creer es la misma palabra, pero aunque es la misma palabra, está claro que existen dos tipos de fe. Una fe que salva y una fe que no salva. Una que se espanta ante Dios y otra que teme a Dios. Una que se aterra ante la presencia de Dios y otra que ama la presencia de Dios. Una que está viva y otra que está muerta. Una que tiene obras y otra que no. Una que está tranquila, indiferente y otra que está viva, interesada por Dios. La fe y la fe. No sé si notan la diferencia. Si no notan la diferencia en la palabra es porque en la palabra misma no está la diferencia. Se ven las obras. Ahí está la diferencia. Una fe muerta carece de obras. Entonces, dice Santiago, ¿estamos dispuestos a admitir que la fe sin obras está muerta? En el versículo 20 dice estéril, y la palabra también es la misma que muerta, pero lo que está haciendo es tratando de llevarnos a pensar un poco más, de que entendamos un poco más de qué se trata una fe muerta. Santiago en toda la carta va a tocar los mismos temas, pero usa diferentes ilustraciones, usa diferentes palabras. Entonces uno piensa que de repente está hablando de otro tema. Previo en los versículos anteriores decía, la religión pura y sin mácula es esta, visitar a las viudas y a los huérfanos y mantenerse puro. De lo contrario es una religión vana. Bueno, está hablando de lo mismo, una fe sin misericordia, una fe sin santidad, es una fe vana. Está hablando de lo mismo, una fe estéril, pero lo que está haciendo es usar una forma poética de hablar para que nosotros vayamos un poco más y pensemos un poco más en qué significa esto de una fe muerta. Otra forma de traducirlo, otra forma de decirlo es una fe perezosa y sin sentido, casi absurda, sin ningún valor. Es como comprar, esto es un ejemplo que yo me inventé, imperfecto. Es como comprar un postre delicioso, guardarlo en la heladera y luego de unos días se pudre y se llena de moho. Y nadie se lo puede comer, así que se tira a la basura. No sirvió de nada. No sirvió de nada, no tuvo ningún sentido. O como comprar una herramienta de cocina y que esté arruinada. No funciona y por tanto no se puede usar, pero le tomamos una foto, la subimos a nuestras redes y le decimos a todos que tenemos esta herramienta. Es algo parecido, pero son imperfectos estos ejemplos.
Lo que quiero es que pensemos en lo inútil que es una fe sin obras. Es que una fe inútil no solo es porque no tiene obras, sino porque es totalmente lo contrario a lo que la Biblia expone como una fe real. La fe habla del amor más grande de todos dado a los hombres. Habla de un Dios santo que dio a su hijo por nosotros. Habla de un amor infinito, insuperable. La vida misma de Cristo fue una entrega total a todos, no solo por su muerte, sino en todo momento. La muerte solo son los últimos capítulos de los evangelios. Todo el resto nos habla de la vida de Cristo y su predicación. Y si hay algo que nosotros podemos ver en la predicación de Cristo, es cómo Él predicó no solo con sus palabras, sino con sus obras. La mayor parte de las predicaciones en los evangelios están justo después de algún milagro o de algún hecho que Él hizo. Está comprobándose a sí mismo. La fe no puede existir sola, no puede ser solo hablar. No puede ser solo decir lo que uno piensa. Jesús amó a sus enemigos, perdonó y amó a los que le despreciaron. Se sacrificó por pecadores siendo perfecto. Filipenses dice siendo obediente hasta la muerte. Predicar de ese amor y no vivirlo, predicar de esa vida y no vivirla es completamente contradictorio y vano. Predicar de un rey y vivir bajo la soberanía de otro rey es ilógico. No puedo decir que Cristo es mi rey y no obedecerle. Aunque no lo hayamos notado, la iglesia evangélica en el mundo entero ha sufrido de este mal con algo llamado decisionismo. Tomándose de pasajes como Romanos 10:9 que dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, lo cual es cierto, pero no solo eso, no solamente es creer, sino es realmente creer de verdad, vivirlo, una fe con obras. Han propagado una doctrina que predica que si haces una oración, ya está, sos salvo. Y esta falsa doctrina es tan peligrosa que actualmente tenemos millones de personas en el mundo, congregándose o no en iglesias, seguros de una fe muerta, bien firmes, parados, convencidos, pero no en la fe que la Biblia nos muestra, sino en una fe de etiqueta. Llevan en sus estados de redes sociales mensajes cristianos o frases lindas, pero su corazón está completamente apartado de Dios. No han conocido realmente a Dios. Y hermanos, esto no solo pasa en otras iglesias. No creamos que porque estamos en una iglesia sana, reformada, estamos a salvo. Todos podemos ser engañados por las mentiras del pecado. Por eso Santiago dice, unos versículos atrás en el capítulo 1, 26, si alguno se cree religioso, si alguno se ha puesto esa etiqueta de fe, de cristianismo, pero no refrena su lengua porque está hablando en ese contexto, sino que engaña a su propio corazón. La religión, dice en este versículo, nuevamente, la religión, la fe, del tal es vana, es sin sentido, es inútil, no sirve para nada. Y como conociendo a sus lectores, que es la iglesia en general, o sea, nosotros incluidos, Santiago no se queda en estas afirmaciones, sino que ahora va a comprobar con la Biblia misma dos ejemplos que evidencian una fe real, una fe bíblica. Versículo 21. Y va a hablar de estos dos ejemplos nuevamente con una pregunta. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios.
Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe, y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Dos ejemplos en la Biblia. Santiago fue una de las primeras cartas escritas en el Nuevo Testamento, por lo que Santiago, al querer respaldar su punto, lo mejor que pudo hacer es acudir a las palabras de Jesús o a la Biblia misma, para lo que en ese momento, que no habían otras cartas del Nuevo Testamento, lo que sí había era el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, lo que el lector en este momento entiende por Biblia es el Antiguo Testamento. Y bueno, y esta carta. Desde Génesis hasta Malaquías, la ley, los salmos, los profetas, algunos otros escritos. Y por eso va a hablar de lo que Pablo llama en Gálatas el padre de la fe. Y acá también le dice el padre de la fe, Abraham. Y afirma que Abraham creyó en Dios y fue justificado, ¿no? Génesis 15, versículo 6, nos dice que Abraham creyó en la promesa que Dios le había dado. En Génesis 15, 6 dice que Dios está hablando con Abraham y le da su promesa de que va a tener una generación como las estrellas. Y Abraham cree a Dios, y en Génesis, en la única parte de todo Génesis donde aparece esta palabra, dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero entonces, ¿a qué se refiere Santiago, no? Porque vemos que acá no hay obras. Abraham recibe la promesa, la cree y es justificado. Pero en el capítulo 22 dice que Dios probó a Abraham. Dios estaba haciendo lo que vimos en Santiago 1, la prueba de la fe, la prueba de vuestra fe. Ahora veríamos si esa fe era genuina o solo de palabras, si era una fe viva o muerta. Y en el capítulo 22, versículo 11, Dios llama a Abraham luego de que está pasando la prueba es cuando va a matar a su hijo Isaac, cuando lo va a sacrificar. Dios le ha pedido que haga esto, y Abraham va con él, prepara todo, está confiado que Dios va a proveer, está confiado que Dios le ha dado su promesa, pero aún así es obediente. Y está ahí, dice el texto, que está a punto de clavar el cuchillo sobre su hijo, y Dios lo detiene y le dice en esta prueba: ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu único hijo. Dice, ahora sé. ¿Acaso Dios no lo sabe todo? ¿Por qué dice Dios, ahora sé? Ahora sé que temes. En el Antiguo Testamento la palabra fe no es tan común, se habla más de temer a Dios, pero estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de creer en Dios, de temer a Dios, de una religión, de una fe real, de una fe bíblica, de confiar, de estar convencido. Y dice, ahora sé que temes, ahora conozco que tenés fe realmente. Dios, por supuesto que ya lo sabe, pero está probando su fe. Está probando su fe, está dejando que esa fe no se quede simplemente en una declaración de yo creo en esto, sino que la ha puesto a prueba. La fe de Abraham había sido probada y fue una fe genuina. Estaba viva, era real. No solo decía temer a Dios, sino que realmente temía a Dios. Porque sus obras eran reales, sus obras mostraron, justificaron o evidenciaron la fe genuina de Abraham. Y confirma en el versículo 24 que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Entonces, la pregunta que tal vez surge en alguno de nosotros:
¿La salvación entonces es por obras? ¿No contradice esto otros textos de la Biblia? Por supuesto que la salvación no es por obras, de ninguna manera. Si nos quedamos solo con la narración de Génesis, nos vamos a dar cuenta que Abraham ya había creído a Dios capítulos anteriores, pero su fe no había sido puesta a prueba, sino muchos años después. Ahora bien, vale la pena tomarnos un poco de tiempo y entender esto, aclarar, ya que nos estamos encontrando frente a un texto que es muy fácil de malinterpretarse. La iglesia se ha enfrentado a un mal enorme desde el principio, no solo a esto que les hablaba anteriormente del decisionismo, sino se ha enfrentado a otro mal, tal vez un poco más viejo, que se llama legalismo. Los apóstoles, en especial Pablo, batallaron con esta falsa doctrina durante mucho tiempo a través de las Escrituras. En Gálatas 2:16 dice: sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Jesús, en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Parece completamente contradictorio, ¿no? Pero la Biblia no se contradice. Ahora es muy claro. Esto es lo que Pablo dijo a los Gálatas, porque el hombre siempre ha querido ganar su salvación haciendo buenas obras. Y como dice el texto, las obras de la ley. Pero es imposible. Nuestras obras no son suficientes para salvarnos, ni siquiera son suficientes para aportar algo a nuestra salvación. No podemos aportar ni lo más pequeño a nuestra salvación. La salvación es algo que Dios hace en nosotros. No podemos agregar nada, nada. Es solamente por fe, es solamente por gracia. Y Santiago también cree esto. Y está convencido de esto. Pero él está atacando otro error que la iglesia también ha cometido desde el principio. Una salvación barata, una fe fácil, una que no incluye un cambio de vida, que no implica someterse a un rey, que no exige obras, que no va acompañada de morir a uno mismo. Gálatas mismo dice: vivir por el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Pero nosotros nos queremos quedar con estos dos capítulos, primero de Gálatas, donde nos habla de que la fe es el único medio de salvación y las obras no son parte, y todo el resto de Gálatas que nos está hablando de vivir por el Espíritu y entonces no cumplir las obras de la carne. Bueno, eso es otra cosa. Me agarro de dos capítulos y empiezo a omitir otros. El Nuevo Testamento está inundado de mandamientos, exhortaciones, justamente porque podemos caer en el engaño de una salvación sin obras, de una fe muerta. Romanos 6:1, analizando un poco más este tema, dice: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ven que no hay conexión entre vivir en el pecado, entre no tener obras y la fe. Romanos 6:15 y 22, después pueden leerlo completo, dice: entonces, ¿qué pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y lo pone con signos de exclamación, asegurándonos, casi gritándonos, diciendo: de ningún modo, no, por supuesto que no, dice Pablo. Y versículo 22 dice: pero ahora, habiendo sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. Nosotros pensamos en siervo siempre como una persona que está sirviendo por voluntad propia, pero en realidad se refiere a esclavos de Dios. Alguien que no tiene otra opción sino hacer lo que su Señor le pide. Pero entonces, como leíamos hoy en la lectura pública, Efesios 2,
uno de los pasajes que mejor describe la salvación del hombre. Dice Efesios 2, del 8 al 10, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y todos nos memorizamos hasta ahí. Sí, se lo han memorizado. Todos nos memorizamos hasta ahí, pero el texto continúa con lo que significa la salvación y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Nos encanta la idea de una herencia eterna preparada de antes para sus escogidos. Nos encanta la idea de Dios nos amó antes de nacer y nos escogió antes de nacer. No por lo que hiciéramos. Pero la parte de vivir en obras que Dios también preparó, tendemos a ignorarla. Son dos caras de una misma moneda. No podemos desligar la fe de las obras. No podemos predicar un evangelio donde se habla de la gracia y de Dios y del amor de Dios sin hablar de un compromiso que tenemos a partir de eso. Las obras son evidencia de una fe genuina. Si tu fe es real, vas a tener obras dignas de arrepentimiento. Primera de Juan, capítulo 1, dice, y este es el mensaje que hemos oído que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos, nos engañamos a nosotros mismos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Santiago no se queda ahí, nos da otro ejemplo, esta vez con la ramera Rahab. Pasa a demostrar la fe de un héroe, por así decir, de alguien famoso en el Antiguo Testamento, de Abraham, de tal vez el mayor personaje para los judíos, o el personaje más importante en el Antiguo Testamento, a una simple mujer con un trabajo inmoral que ni siquiera era del pueblo de Israel, sino que vivía en una ciudad filistea, pero que terminó temiendo a Dios más que a su propio pueblo, más que a sus propios gobernantes. Estos dos ejemplos nos llevan a la misma conclusión, de que Santiago ha venido repitiendo una y otra vez. La fe sin obras está muerta, es inútil, es estéril, no sirve para nada. La fe sin las obras está muerta. Y esta vez nos da una última ilustración muy clara, porque así como el cuerpo está un cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Compara una fe sin obras con un cadáver. Y creo que no puede haber mejor ejemplo que el que está poniendo acá. Algo que parece una persona, pero está muerto, no tiene vida. Me hace pensar en los muñecos de cera que hay en algunos museos, que se ven muy reales, pero obviamente no es una persona, ¿no? Están muertos, no sirven para nada, son inútiles. Ahora bien, te hago la pregunta, hagámonos esta pregunta, hermanos. Tu vida, nuestra vida, muestra que creemos realmente en lo que decimos creer. En las áreas que Dios te ha dado luz en tu pecado, ¿estás dispuesto a someterte a Él? Decís que Dios es rey de tu vida, pero vos estás sentado en ese trono. O algo que no es Dios está sentado en ese trono. Si por la gracia de Dios hoy te das cuenta que no es así, te pido por favor no empeces a hacer buenas obras.
Si ves que tenés una fe sin obras, no empeces a hacer buenas obras. Y te digo por qué. No se trata de hacer buenas obras para tener una fe genuina. Se trata de tener una fe genuina para tener obras. La fe y las obras son dos caras de una misma moneda, pero las obras no existen sin una fe real y una fe real no existe si no produce obras. Si decís que crees en Dios, que sos cristiano, reformado, evangélico, cualquier título sano, bíblico o lo que sea, que significa creer en el Evangelio, estás hundido en tu pecado, sin ningún cambio y no vivís lo que decís, no comencés a cambiar. No comencés a cambiar ahora. No comencés a hacer un montón de buenas obras sin sentido tratando de justificarte a vos mismo. No, hermano, arrepentite de tu falsa fe y vení a Dios. Hebreos 4 dice que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia para recibir salvación. Dios no te rechaza. Es más, Él murió por nuestros pecados para darnos vida. Él está emocionado por darnos su salvación, por heredarnos su reino. Pero también te advierto, esta salvación va acompañada de una vida completamente rendida a Cristo. ¿Realmente querés eso? ¿Realmente querés que Dios sea el Rey de tu vida? Y con todo lo que eso implica. Meditemos en eso, hermanos, y oramos.